Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Una vez más con ustedes aquí en este espacio, Un Café con Sari. El día de hoy traigo un tema bastante interesante porque es algo que atravesamos todos en la vida. Es completamente natural, pero muchas veces puede escaparse de nuestras manos el poder gestionar. Y estoy hablando del miedo. Antes de empezar, voy a ver quiénes se han conectado, poder compartirlo para que puedan unirse también. Aquellas personas que ya nos están acompañando, que han ido mandando sus mensajes, que me han dejado algunas preguntas, sugerencias, les agradezco desde ya el interés y sobre todo el poder poner esa mirada en el área emocional de cada uno de nosotros, ¿no? Ese interés por crecer, por aprender. Muy bien. Entonces, como les venía comentando, el tema de hoy es, vamos a ver 3 ideas principales para poder gestionar adecuadamente el miedo. Pero no podemos hablar del miedo sin definirlo, sin tener una idea o partir de qué entendemos por miedo, ¿no? Ahí donde están ustedes, cada uno podría responderse de repente, ¿qué es el miedo? Para algunos el miedo puede ser algo completamente frecuente en su vida. Para otros puede ser quizás algo que evitan a toda costa. Bueno, el miedo no es negativo, como a veces podemos pensar. El miedo es una emoción natural, es una de las emociones que necesitamos para poder sobrevivir, para poder gestionarnos, relacionarnos. El miedo es una respuesta ante una amenaza. Muchas veces, si es que no tuviésemos miedo a las cosas, nos atreveríamos a tener acciones que vayan en contra de nuestra integridad, nuestra seguridad. El miedo es esa alerta que nos dice esto no te conviene. Aquella situación no es favorable para tu crecimiento. Puede ser negativa, puede ser tóxica, puede contaminar tu manera de ser, tu manera de ver la vida. El miedo también es de alguna u otra manera, ese sensor que nos permite retirarnos de una situación, de una relación. Pero, ¿qué pasa cuando este miedo es excesivo? Cuando el miedo de pronto va más allá de nuestros recursos, cuando nos paraliza, cuando nos lleva a ver las cosas en negativo, cuando vemos hacia el futuro y vemos que todo va a salir mal, cuando comenzamos a pensar, ¿y si sucede esto? ¿Y si pasa lo otro? Se incrementa una actividad en nuestro cuerpo y este miedo comienza a pasar ya a la ansiedad. Inicia como un temor, luego se da una preocupación intensa y ya a veces también tiene una repercusión en nuestro físico, en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Es por eso que es importante poder atender y gestionar adecuadamente nuestro miedo. Muchas veces el miedo también puede ser una barrera, nos limita, no nos deja avanzar, no nos permite alcanzar aquellas metas que tenemos. Es precisamente como una cadena a quedarnos en una situación cómoda, conocida, y muchas veces no damos ese salto precisamente por el miedo. Pero vamos a ver también el día de hoy y quiero compartir con ustedes no solamente una definición de lo que es el miedo, sino también algunos tipos para que de pronto por ahí podamos irnos identificando o ya reconociéndose en nosotros o en otras personas a nuestro alrededor si están atravesando estos tipos de miedo y sobre todo poder ayudarlos y ayudarnos a nosotros mismos. Existe el miedo al fracaso. Cuando la persona de pronto no se atreve a hacer algunas cosas a favor de su crecimiento, a favor de su desarrollo, porque tiene miedo que las cosas salgan de una manera negativa. Es decir, no me aventuro a poder intentar algo diferente, porque el fracaso definitivamente que es una situación incómoda, de malestar, y creemos que no vamos a tener los recursos para vivir en medio del fracaso. Definitivamente el fracaso es inevitable en la vida. Todos en algún momento arriesgamos, ganamos o perdemos. Tenemos éxito, otras veces no, pero de todo podemos aprender. Otro de los miedos es los miedos a los cambios. Muchas personas prefieren quedarse en su zona de confort y no ir más allá, no atreverse a algo diferente, porque quizás ante lo desconocido nos va a demandar recursos, fortalezas, exigencias, de repente movilizarnos de un lugar
o quizás también tener que movilizar relaciones, tener que poner a prueba nuestras fortalezas, y es mucho más adecuado para algunas personas quedarse en donde están y se niegan. Hay propuestas, de repente hay alternativas de cambios para mejorar, pero ya se anticipan a que las cosas van a pasar de una manera negativa. Otro de los temores es el miedo al rechazo. Personas donde quizás no se involucran con otros grupos o de repente no se atreven a participar de alguna actividad porque tienen miedo o creen de que van a ser dejados de lado, que van a ser excluidos, y eso también envuelve a veces una mirada negativa de sí mismos. Y también podemos ver el miedo al abandono. Cuando quizás nos quedamos en una relación que aún reconocemos que es negativa, que es tóxica, que va en contra de nuestros valores, que va en contra de nuestro bienestar, pero no queremos ser abandonados y nos aferramos a esa relación muchas veces soportando maltratos psicológicos, físicos y de toda índole. Como podemos ver, la lista es larga, existen muchos tipos de miedo. Pero lo más importante es poder hacerle frente a estos miedos. Y eso es el día de hoy lo que quiero conversar con ustedes. ¿Por qué necesitamos hacer frente a los miedos, señores? Porque si nosotros nos rendimos al temor, si damos por cierto de que toda dificultad va más allá de lo que nosotros poseemos como recursos, como fortalezas, cuando minimizamos lo que somos y magnificamos lo que hay fuera de nosotros, o a veces también son miedos infundados, irreales, imaginarios. Sucede de que se establece en nosotros un patrón de comportarnos, una manera de evitar, huimos de las situaciones y muchas veces nos perdemos grandes oportunidades de crecimiento. El día de hoy quiero compartirte 3 ideas básicas, puedes tomarle como paso, sugerencias, alternativas para poder gestionar el miedo. Recuerdo el caso de una persona y quiero compartirlo y creo que fue también uno de los motivos por el cual decidí hablar sobre el miedo. Era una joven de 23 años, muy competente, una chica con varios recursos personales, cognitivos, emocionales, pero que tenía una mirada insegura de sí misma. Esta joven ya en la universidad le costaba hablar en público. Era una chica que de pronto había crecido en un ambiente donde había recibido mensajes que le decían, cuidado que te suceda esto, ¿no? O no, necesitas de mi ayuda, había sido sobreprotegida. Esta sobreprotección le había generado inseguridad y definitiva miedo ante situaciones nuevas. Creía que siempre necesitaba a alguien para poder atravesar o para poder enfrentar o para poder aventurarse a algo diferente. Ya en la universidad ella tiene que lidiar con salir al frente, salir al público, exponer, presentar, sustentar, ¿no? Y le costaba muchísimo. Y uno de sus temores era que pueda ser criticada, que pueda ser juzgada por los demás. Definitivamente ella pudo darse cuenta de esta situación, se puso en un tratamiento, mejoró sus recursos, sus habilidades, cambió algunas perspectivas que tenía sobre sí misma y pudo superar este temor. Entonces, vemos de que si las personas no enfrentamos nuestros miedos, nos vamos a quedar en donde estamos. Vamos a generar en nosotros unas barreras alrededor que no va a permitir de que los demás puedan relacionarse adecuadamente con nosotros, ni nosotros tampoco poder ser empáticos, asertivos, ni mantener relaciones saludables, ni tampoco crecer en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, lo que primero que quiero compartir contigo es la idea de ser conscientes. Activa tu observador interno. Si te descubres que de pronto hay situaciones que quisieras manejar, pero que no puedes, porque tienes el pensamiento, ¿y si sucede? ¿Y si me sale mal? ¿Y si enfermo? ¿Y si esto de pronto genera mayor problema en mi relación? ¿Y si yo quizás manifiesto mi opinión en el trabajo y soy despedida? Y si salgo al frente a exponer esta gran idea que tengo en el campo laboral, académico, y no la toman en cuenta, si te descubres a ti misma de pronto con estas ideas,
catastróficas, negativas. Si de pronto puedes también darte cuenta ante qué personas se activa tu temor. De repente te cuesta lidiar con personas que son un poco impulsivas, con carácter fuerte, o de pronto en situaciones donde estás sola o solo y ahí es donde sientes este temor a que algo pueda suceder. O quizás también no sé, de repente cuando estás en casa descansando y comienzas a dar vueltas a tu imaginación y comienzas a dar por sentado de que hay cosas que en el futuro se van a mantener, que no van a cambiar, cuando te centras en el problema. Es importante que este observador interno, perdón, pueda reconocer en qué momento, dónde, cuándo y cómo es que se activa el temor, con el propósito de que tú puedas darte cuenta de que esas situaciones necesitas como que mapearlas y reconocerlas para poder verte en una actuación diferente. También para poder ver de pronto dónde están esas debilidades y dónde necesitas trabajar. Una segunda idea de poder gestionar el miedo es que puedas de pronto incorporar recursos. Recordemos que el miedo es la minimización de lo que poseemos, de lo que somos capaces y la maximización de qué, de aquellas situaciones que tenemos que enfrentar. Entonces, cuando nosotros de pronto comenzamos a fortalecer esa mochila emocional, ¿a través de qué? A través de poder adquirir algunas técnicas. Y quiero compartir una de las primeras técnicas que podemos aplicar cuando sintamos esos temores. Es importante la respiración. ¿Por qué? Y tiene una explicación, porque nuestro sistema parasimpático, que es ese sistema donde nos ayuda a regularnos, donde nos ayuda a estar en equilibrio, solamente se puede volver a su estado, digamos, de calma a través de la respiración, cuando nos oxigenamos, cuando aprendemos a calmar todas esas sensaciones fisiológicas que se activan durante el miedo. Otra de las técnicas que podemos aplicar también para gestionar el miedo es la activación de nuestros sentidos. Por ejemplo, si tú estás de repente, vamos a poner una idea, ¿no? Tienes miedo a hablar en público y quizás tienes la oportunidad en el trabajo de presentar un proyecto, pero inmediatamente comienzas a sentir unas sensaciones quizás de escalofríos, comienzas a sentir nervios, el estómago se te revuelve, no puedes concentrarte, ¿no? Y todas estas sensaciones fisiológicas se van incrementando, dan una sensación de estrés, se te acelera la respiración, sientes latidos. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos volver a calmar y a regresar a un estado de quietud para poder actuar. Y podemos hacerlo, por ejemplo, a través de fijar nuestra mirada, si puedes fijar en un objeto la mirada y poder describírtela a ti misma. Esta situación que nos saca o nos lleva, nos distrae y nos lleva a poder regularnos, nos hace de alguna u otra manera perder el contacto con aquello que tenemos por un momento para darnos cuenta de lo irreal que puede ser ese pensamiento. También nos permite que podamos ver que esa situación temida es algo que al tomar distancia y regresar a ella, podemos manejarnos o desempeñarnos de una manera diferente. ¿A través de qué? De ya haber regulado esas sensaciones fisiológicas. Recordemos que el miedo activa todo nuestro cuerpo y nubla nuestro pensamiento. Entonces, si nosotros aprendemos a conectarnos y a regresar en el aquí y en el ahora a través de esta activación de los sentidos, vamos a poder definitivamente ejercitarnos en el manejo y en la gestión del miedo. También podría ser, por ejemplo, a través de activar nuestro gusto. Cuando estemos de repente en medio de pensamientos quizás no sé, de temor, de ideas de que algo malo va a suceder, podemos comer algo, puede ser ácido, algo dulce, y comenzar a centrar nuestra atención
poner plenamente la atención en ese sentido, ¿no? Si esto es algo dulce, es algo agrio, es algo ácido, y una vez que vamos analizándolo a través de los sentidos, permitimos de que nuestro sistema nervioso se regule y damos paso a la parte racional. Y viene la tercera idea. Pero antes de esta tercera idea, quiero saludarlos. Bienvenida, Brigitte, Elvis López, que nos acompañan, también a Cecilia y a Janet, gracias por estar acá. Sí, gracias. De verdad que estamos hablando de un tema bastante interesante y si tienen alguna consulta, con gusto las voy a responder al final. La tercera idea que te comparto el día de hoy, ya hemos visto por un lado, activa tu observador interno. Segundo, aprende a regularte, aprende ese cable tierra. Y tercero es reconfigurar nuestra manera de ver la situación. Como sabemos, las emociones responden a una interpretación que nosotros damos a las situaciones. Si nosotros hemos podido calmar esa activación fisiológica, damos paso a la parte racional y podemos meditar y poder ver y desafiar aquellos pensamientos a través de preguntas. ¿Realmente es tan grande esta situación que no puedo manejarla? ¿Habrá algo, pequeños pasos que pueda dar para enfrentar esta situación? Si regresamos al ejemplo de hablar en público, de repente a través de acercamientos sucesivos, que es una técnica que aplicamos en psicología, que es la aproximación sistemática ante lo temido, de repente a través quizás de comenzar a hablar en un espejo, comenzar a hablar sobre mi tema con los familiares, con amigos, después de pronto grabarlo, y quizás comenzar a hacerme yo preguntas que pueda tener al público y luego poder acercarme poco a poco a esas situaciones, van a permitir que yo entrene y rompa esos patrones de evitación, esos patrones que de alguna u otra manera se convierten en barreras. Y nos vamos viendo nosotros mismos capaces, con efectividad, frente a esas situaciones temidas. Es importante también en esta tercera idea de poder reconfigurar nuestro pensamiento, también ver qué cosas nosotros podemos hacer a favor de estar en unas mejores condiciones para enfrentar situaciones temidas. Algo que es muy importante, mis queridos amigos, es los hábitos saludables, como son los ejercicios, como es el buen comer. Algo que nos dicen las investigaciones es que para que nosotros podamos tener claridad y no nos embarguemos en emociones, necesitamos optar por hábitos, por ejemplo, evitar el alcohol, evitar el café, evitar de repente aquellas cosas que nos puedan activar, de tal manera que nos permita razonar, que nos permita refrescar nuestros pensamientos y cambiar esos viejos patrones de pensar sobre las situaciones por otros nuevos, de poder decirnos a nosotros mismos cada vez que vayamos dando pasos pequeños el éxito que tenemos, ¿no? Y ahí vamos rompiendo este patrón. Algo que es importante recordarles es que el temor y el miedo definitivamente se alimentan de aquellas situaciones o de aquellas acciones donde nosotros vamos evitando, huyendo de situaciones y nuestro cerebro llega a la información. Ok, si yo evito esto, me fue muy bien, me siento tranquila, lo volveré a hacer. Y si hacemos lo inverso, si yo tengo temor a esto y di este primer paso y no pasó nada y me siento mejor, voy fortaleciendo mi fuerza de voluntad. Y voy dándome cuenta de que aquella situación solamente estaba aquí. Y si hay situaciones, señores, que efectivamente son reales y que definitivamente no tenemos los recursos, tenemos que capacitarnos. Aprendamos, ¿no? Ponemos eso lo rico del ser humano, que podemos aprender, que siempre podemos crecer. Si yo no sé, quizás, y necesito para la parte laboral hablar en público, si de repente en la relación de pareja me cuesta decir aquellas cosas que pienso y tengo temor a callo, tengo miedo a que me abandonen, como les mencioné al comienzo de uno de los tipos del miedo, pues bueno,
puedo aprender técnicas de asertividad, puedo de pronto sanar heridas emocionales para poder enfrentar poco a poco esas situaciones y si es rescatar la relación, si realmente es conveniente, ¿no? Pero necesitamos equiparnos aquí en nuestra mente y también con acciones prácticas para enfrentar los temores. Para poder ir cerrando, señores, como conclusión, podría decirles de que el miedo, abracemos al miedo, no huyamos de él, no podemos evitarlo. El miedo es una función adaptativa para el ser humano. Número 2, reconozcamos cuáles son esos miedos más frecuentes en nuestra vida. ¿A qué tememos? Si es que te abandonen, si es miedo al rechazo, trabajemos en ello. Tercero, pongamos a práctica de estas técnicas y averigüemos técnicas nuevas. ¿Por qué no aventurarnos a un proceso terapéutico? ¿Por qué no conversar sobre los temores con personas que puedan darnos una orientación, que puedan darnos un buen consejo? ¿Por qué no leer un buen libro para poder afrontar? Son maneras en las que nosotros vamos a poder atender nuestros temores. No permitamos que el miedo sea un obstáculo para nuestra vida. Hagamos del miedo nuestro impulsor para avanzar. Algo que también es muy importante, y con esto quiero cerrar. Cultiva tu espiritualidad. Una espiritualidad sana, clara en sus principios, en su fe, va a poder atravesar los miedos. No será inmune a tener miedo, pero podrás tener otra perspectiva de lo que es el temor. Podrás darte cuenta de que tienes muchos más recursos, de que eres una persona valiosa y que no estás solo. Que tienes una manera de comunicarte con esta divinidad, con Dios, y que Él nos puede fortalecer en situaciones en las que muchas veces nos vemos sin recursos. Mis queridos amigos, hasta aquí espero que haya sido de su interés este tema, que pueda aportar valor a lo que ya conoces acerca del miedo, que pueda despertar tu interés, sobre todo en poder profundizar sobre este tema. Y si te cuesta manejarlo, si de pronto aún a pesar de que conoces sobre él, hay situaciones que te superan, pide ayuda profesional. Es de valientes y ese sería un primer paso para enfrentar tu miedo. Poder reconocer de que somos personas capaces de mejorar, pues somos personas capaces de seguir creciendo y sobre todo enseñables, dejarnos ayudar. Hasta aquí, muchísimas gracias por estar acá. Quiero agradecerles una vez más a todas las personas que me han acompañado, Janet, Jacqueline, Brigitte, Jenny, Cecilia y a todos quienes van a ver este video. Los invito a Elvis también, muchísimas gracias. Y a todos los invito a que puedan seguir interesándose por estos temas, a que me dejen sus preguntas, con gusto estaré respondiendo como lo he venido haciendo en los temas anteriores. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en Un Café con Sari, aquí en este espacio creado para ti. Muchas bendiciones.